bases desde la ecofisiología que pueden explicar la calidad en el grano de maíz. Vamos a tomar el ejemplo del grano de maíz, con el leitmotiv de agregando valor al producto primario. Desde ya el marco que ya nos presentó Guillermo temprano de cambio climático será el escenario sobre el cual vamos a tratar esto, en donde tendremos el aumento promedio de temperatura en superficie, eventos extremos más frecuentes, variabilidad aumentada, periodos de sequía, periodos de golpes de calor y demás. Así que ese es nuestro escenario en donde vamos a presentar esto, pero tengámoslo en mente, ¿sí? Calidad conforme. Vamos a tratar de lo que genéticamente está definido en la semilla, que definiría una determinada calidad, pero que el ambiente, y llamado en sentido amplio el clima y el manejo agronómico, de alguna manera está modificando cómo las variables de ambiente, de suelo, de clima, cómo colocamos el cultivo temprano o tarde, si fertilizamos o no, en sentido amplio también le llamaremos ambiente. El contenido de esta presentación, miraremos primero, pero ya María nos ayudó temprano con estas cosas, si queremos rápido en el punto 1 de los determinantes de cómo crece, cómo rinde y cómo forma su composición el grano. Y después pasaremos al efecto de esto, como dijimos, el ambiente en sentido amplio, en 4 variedades de especialidades en el caso del maíz. Allá vamos, con la primera parte. Entonces, ya dijo María, cosechamos lo que producimos, biomasa, y una proporción termina alojada en los granos, lo que el índice de cosecha ya nos presentó temprano, ¿sí? Y ya nos dijo ella que esta etapa alrededor de la floración es una etapa especial en el maíz, todos lo sabemos. Si el ambiente es bueno en ese momento, vamos a tener un buen rendimiento. Por ahí se define el número de granos, que de las dos variables que componen el rinde, número y peso promedio, es la que mejor explica las variaciones en el rendimiento. Por lo tanto, acá ya sabemos que es clave que el cultivo esté creciendo bien, con buenas condiciones, de recursos disponibles, para tener un buen rendimiento. Y en esta otra etapa ya sombreada de verde, desde terminar esta fase, cuando empieza el llenado efectivo de granos, es la etapa donde se está definiendo cómo lleno ese grano. ¿Qué tiene que ver directamente lo que estamos tratando? O sea, cómo está compuesto el grano y cómo esa composición está determinando una aptitud especial para un uso específico. Lo que pasa aquí, de alguna manera, condiciona lo que está aquí. Fíjense que de la acumulación total de biomasa, desde este momento hasta la madurez, todo lo que se acumula es lo que se acumula en el grano, o sea, básicamente lo que está creciendo es grano. El resto obviamente tiene requerimientos de energía para mantenimiento, pero lo que crece es grano, fundamentalmente. Y lo que está creciendo el cultivo va destinado a los granos, y a cada grano le tocará más o menos según tengamos más o menos granos, y a cada grano le tocará más o menos según, dando el mismo número de granos, crezca más o crezca menos el cultivo, ¿sí? De manera que en esta etapa de floración se define cuántos granos tengo, que es el denominador por cual divido la producción de biomasa de la etapa posterior, pero a su vez se define cuál es el tamaño potencial que ese grano va a tener, o sea, el tamaño de los tejidos, células de endosperma, células de embrión, gránulos de almidón en el endosperma, o sea, los lugares a llenar. Después hay que llenarlos en esta etapa, en función de las condiciones disponibles, ¿sí? La oferta de radiación, la eficiencia con la captura, donde la oferta de agua y nutrientes están condicionando eso, la eficiencia con que captura esa oferta y la eficiencia con que convierte esa oferta en biomasa, y en función de definir un buen número de granos y buenas condiciones de crecimiento posterior, recuerden que la mitad de la biomasa se acumula en la etapa posterior a la floración, tendremos una buena cosecha de la biomasa, un buen índice de cosecha. Esto ya lo dijo María. De manera que ya en la etapa de llenado, la parte verde que le mostraba recién, cuántos asimilados hay por cada grano a llenar, está condicionando el peso que va a lograr. Aquel definido potencialmente temprano en la floración, pues después lo tiene que llenar. Si no tengo con qué llenarlo, por más que haya definido un tamaño potencial muy grande, no tengo que inflar esos globitos, ¿sí? Y maíz en amarillo muestra la variación porcentual de la disponibilidad de asimilados por encima o por debajo de un valor de suficiencia, que ponemos ahí en 0, y el valor 0 de peso de grano, me dice que cuando tengo mucho crecimiento y pocos granos, estoy hacia la derecha y el peso de grano no se mueve más. Tiene poca capacidad para seguir aumentando el peso, a diferencia, por ejemplo, de la soja, que puede tener granos mucho más grandes. Y del 0 hacia la izquierda, condiciones de producción de biomasa por grano menos de lo que cada grano está demandando, bueno, hay una merma importante en el peso del grano, mucho más de la que el trigo puede compensar como removilización. De manera que el maíz tiene esta forma particular.
Obviamente, en condiciones de campo, salvo cataclismos, no estamos explorando ni este extremo ni este extremo, estamos en una zona alrededor del cero. Pero nos dice cuál es la forma de la respuesta, ¿sí? Hacia la derecha, suficiencia, voy a llenar los granos al tope, y hacia la izquierda, deficiencia para llenar los granos, por lo tanto, problemas en la composición de ese grano. ¿Qué vamos a ver ahora? Porque no solo es peso, sino cómo está compuesto ese peso de grano. Trabajos de ya hace un tiempo de nuestro amigo Borrás, que ahora está en Rosario, en CONICET, con María, ¿no? Vos fuiste parte de este trabajo. En donde nos dice, a ver, la variable del eje de abajo es lo que acabamos de decir, disponibilidad de asimilados por cada grano, ¿sí? Que está expresado como fuente de destino o crecimiento por cada grano. Y acá tenemos sobre la izquierda, con esta misma variable en el eje de las X, cuál es la variación normalizada del contenido normalizado respecto al valor 1, que sería el contenido máximo que tiene en la condición de a la derecha del 0, ¿sí? O de suficiencia, que quiere decir que tiene el 100% del almidón, de la proteína o del aceite que puede tener ese grano. Y de este punto de quiebre, que en esta variable está alrededor de los 400, más o menos para los tres componentes, me dice que si tengo poca o cada vez menos disponibilidad de asimilados por cada grano, cae en contenido absoluto, tanto el aceite como la proteína, como el almidón, pero la caída hacia la izquierda de la proteína es mucho más marcada que los otros dos. Por lo tanto, cuando lo expresamos en porcentaje o concentración, a la izquierda de ese valor de quiebre, me dice que el porcentaje de proteína cae marcadamente, el porcentaje de almidón sube, de valores de 67 se va casi a 70 y pico el almidón, y la proteína de valores de 12 o 13 cae a valores de menos de 8. Quiere decir que a la izquierda de ese quiebre tenemos serios problemas en llenar el grano con lo que nos interesa llenarlo, ¿sí? El otro componente, por lo menos esta variable es de casi un 50% menos del valor de suficiencia, el contenido o la concentración de aceite no respondería tanto. Hay una insinuación de que el porcentaje podría llegar a subir o el contenido podría empezar a bajar. Entonces, ya vimos cómo se define rendimiento, crecimiento, composición, donde la disponibilidad de asimilados por grano es fundamental, y esa relación se define con parte de lo que se definió en floración y las condiciones para crecer en la etapa post-floración. Así que vamos a ver ahora estas cuestiones de cómo el ambiente está modulando esa expresión genéticamente definida para lograr la calidad que quiero, en este caso un flin que me da estas hojuelas de maíz, ¿sí? Y si bien tiene otros usos, el flin a nivel nacional, en la fabricación de alimentos balanceados, en la fabricación de copos para desayuno que comemos nosotros, un mercado interesante es el de la exportación a la Unión Europea, donde los embarques tienen un reembolso arancelario que se traduce en una especie de sobreprecio y una parte termina en manos del productor, haciendo tentador, como fue el año pasado, nos contaban hace una semana atrás la gente de los semilleros que trabajan con esto, ACA, Cargill y GEAR, que fue muy tentador el año pasado con el tema de las limitaciones de exportación, pero este año ahora el interés por flin no es tan grande, así que depende de esas cuestiones comerciales. Pero más allá de eso nos abocamos de las cuestiones agronómicas. Entonces, vamos con flin. Ese es el maíz flin plata, llamado plata por nuestro Río de la Plata, que identifica ese maíz bien duro, anaranjado, con la corona bien lisa, sin hundidura, que al corte muestra que este endosperma duro es mayoritario, o sea, más del 50% del endosperma, esto que está acá marcado es el embrión, no lo contamos, ¿sí? El resto, fuera del embrión, es el endosperma. Y vemos que la parte anaranjada dura, densa, es la dominante, es un buen maíz plata ese. Y si miramos la zona esta del endosperma córneo, vemos que en una célula estos son gránulos de almidón, amiloplastos, ¿sí? Al momento de la cosecha, que están rodeados por estas pelotitas blancas, disculpen el término pelotitas, serían cuerpos proteicos, y está un poco aliviado para ver los gránulos de almidón, pero está todo tapizado por esos granulitos o cuerpos proteicos, que forman una malla que rodea a todos los gránulos de almidón, unidos los cuerpos proteicos uno con otro en el retículo endoplasmático. Los granos de almidón, fíjense que aparecen facetados. ¿Por qué? Porque esa malla proteica se va uniendo una con otra a través de puentes disulfuros de las proteínas de reserva ricas en aminoácidos azufrados que están en la corteza de esos cuerpos y establecerían el modelo teórico, puente disulfuro muy fuerte entre cadena y cadena de proteína, apretando los granulos de almidón en el medio, dando este aspecto facetado y bien comprimido de alta densidad que es este endosperma. En cambio, en la zona del medio, del endosperma harinoso, los granulos de almidón están globosos porque la matriz proteica es más débil y por lo tanto no los aprieta, no los comprime, no los densifica tanto, ¿sí?
De manera que ya sabemos, para que sea una buena calidad de un fling necesito almidón y proteína en mucha cantidad. Un tipo de almidón que ya veremos es una proteína que sea rica en esos aminoácidos azufrados de la corteza de los cuerpos proteicos para que formen los puentes disulfuros de uniones, pero a su vez que esas pelotitas estén bien infladas, bien turgentes, porque lo que lo rellena es otro tipo de proteína de reserva que son las alfaceínas, que se siguen depositando durante todo el llenado de grano, incluso hacia el final, y dan que ese glóbulo de proteína sea bien hinchado y le dé tenacidad o soporte mecánico a esa malla que contiene los granos de almidón. O sea que necesitamos almidón, ya veremos de qué tipo, y proteínas abundantes, ¿sí? Para que me dé una alta proporción de endosperma córneo. En un maíz plata se exige eso, que el endosperma córneo sea dominante y que no más de un 8% de los granos que estoy entregando no cumplan esa condición. O sea, el 92% debe cumplir una condición con endosperma córneo dominante para ser exportado a la Unión Europea con ese sobreprecio. Bien. Entonces, si lo que crece, y en función de los granos que tengo para llenar, define la relación fuente-destino durante el llenado, estos son datos de 3 localidades, con 2 genotipos, un fling tradicional, que ya no está en el mercado, y otro que tampoco está, pero moderno, de alto rendimiento, donde muestra que cuando más crece, más relación fuente-destino tengo. De manera que estos puntos se generaron con 3 localidades, con fechas de siembra en cada localidad, con niveles de nutrición nitrogenada en cada localidad, y con también densidades bajas o altas en cada localidad. Generaron todos estos puntos, para un híbrido y para el otro. Pero muestra claramente una respuesta de mejor relación fuente-destino cuando mejores condiciones del cultivo para crecer en la etapa posterior a la floración. Si tengo mi relación fuente-destino, esa relación ya la conocemos, define un buen peso de grano a la derecha del nivel de suficiencia, ¿sí? Y un buen peso de grano me está diciendo que tanto el peso hectolítrico, uno de los parámetros que exige el certificado argentino de calidad que extiende SENASA para la exportación a Europa con sobreprecio, esté por encima del mínimo exigido, que es de 76 kilos por hectolitro. Fíjense que todos están en el blanco, el híbrido tradicional, pero algunos en condiciones de baja peso de grano, que corresponden con baja relación fuente-destino o bajos crecimientos en posfloración, en ese caso, fíjense que algunos puntos están por debajo de 76 y no entrarían en el certificado argentino de calidad. Y en cuanto a índice de flotación, que exige un máximo de 25 granos que estén flotando en una solución salina, me está diciendo que en el caso del híbrido tradicional están todos por debajo, estoy bien, aunque esté creciendo en las peores condiciones. Pero el híbrido moderno, de alto rendimiento y más sensible en su expresión, hay algunos que pasan por arriba del 25 que quedarían fuera de la calidad. Y ese mismo, con buen manejo, condiciones de crecimiento favorables, fíjense que ya tendría buenas condiciones de flotación y buenas condiciones de peso hectolitro, y sí entraría. El mismo híbrido entra o no entra en función de cómo lo haga. De manera, condiciones que me dan buena relación fuente-destino, evitar altas densidades, evitar siembras tardías, evitar hambreado de nutrientes, todo eso me estaría diciendo que voy a estar a la derecha y consiguiendo buenas calidades con esos híbridos que rinden mucho, pero su expresión es bastante variable. Porque un híbrido tradicional lo da siempre, pero rinde 10-20% menos que los otros. No es tentador para el productor. ¿Estamos? A su vez, el certificado argentino de calidad decíamos que exige 76 mínimo de peso hectolítrico. Fíjense que es un híbrido fling nuevo de alto potencial, rindió arriba de las 10 toneladas, pero en la condición sin fertilizar ni temprano ni tardío en la estación, fíjense que si bien cumple el peso hectolítrico de 76, lo supera, cumple el 25% o no lo supera, o sea que está bien en flotación, pero 88% de grano fling, este queda fuera por este tipo. En cambio, si a este yo lo fertilicé bien tempranamente, aunque no lo agregue más fertilizante, cumple el requisito. O si no agregué nada temprano, pero agrego aunque sea en algún momento la fertilización para corregir, logro la calidad. De manera que la nutrición nitrogenada asociada con el contenido de proteínas, asociada con las proteínas de reserva que dan la dureza y densificación del endosperma periférico del grano, voy a tener buena calidad, los puntos que están a la derecha. La importancia de la fertilización y del manejo agronómico del cultivo en general. Decíamos el almidón también es importante, volvemos a esta foto, en la zona densa los granos de almidón están comprimidos, en la zona arenosa no. ¿Por qué se comprimen? El almidón está compuesto por amilosa, amilopectina, casi
2/3, 1/3 o 3/4, 1/4. Amilosa hay poco. Pero es la amilosa la que permite comprimirse más fácilmente porque es lineal. La amilopectina es ramificada, le cuesta más, como quien quiera apretar un resorte, le cuesta más comprimirse, ¿sí? De manera que, para que haya buena compresión necesito que el contenido de amilosa sea bueno en el almidón. ¿Qué lo modifica, aparte de la genética? Fíjense, acá tenemos localidades que van de Corrientes a Viedma, al norte y al sur, en un gradiente pasando por Paraná, Pergamino, Balcarce. Y tenemos el porcentaje de almidón prácticamente no cambió con las localidades. Los símbolos claros son fechas tempranas, los símbolos oscuros son fecha tardía en cada localidad. Y son distintos genotipos, ¿sí? Un dentado, un flin o semiflin y un flin bien duro. Moderno, pero bien duro, con un poquito menor de rendimiento. Si bien el almidón no se modificó en estas variables agronómicas y de localidades, sí se modificó el porcentaje de amilosa y por lo tanto la relación amilosa-almidón del almidón, ¿sí? De manera que si vamos de derecha a izquierda, a medida que el ambiente es más cálido, nos vamos más al norte, aumenta la proporción de amilosa en almidón, serían más comprimibles, serían más densificables, darían flit con mejor facilidad. Esto sería, hipótesis, porque la enzima que ramifica sería afectada en su actividad por altas temperaturas, entonces no ramificaría las cadenas y seguirían siendo lineales en las condiciones de flines del norte. Por eso las empresas que comercializan este tipo para Europa buscan buenos flin en el norte. Bueno, vean cómo el ambiente lo está cambiando. Y viendo entonces la relación entre la relación amilosa-almidón o proporción de amilosa en el endosperma con respecto a una variable ambiental, la temperatura mínima durante el llenado efectivo de los granos explicó en los 3 híbridos buena parte de la variabilidad en ese porcentaje de almilosa. Y obviamente quiere decir que Corrientes estará a la derecha, Viedma estará hacia la izquierda. Y acá vemos, por ejemplo, en el caso de relación de molienda, que es la proporción de, luego de molido el grano en el laboratorio y pesar las fracciones gruesas respecto a las fracciones finas, un valor de 4 significa que 4 veces más hay de gruesa que de fina, cuanto más alto este índice, más duro es el grano. Y fíjense que en las localidades del sur, Balcarce y Viedma, en las fechas tardías, la relación de molienda cae por debajo del valor que uno consideraría deseable, un valor de 4 de fracciones gruesas, ¿sí? De manera que de vuelta parece ser que la temperatura, cuanto más es, más amilosa habría, más comprimible y mejor sería la dureza de ese grano. Bien, dejemos el flin, vayamos al pisingallo. Lo mismo, pero analizando el pisingallo. El pisingallo es un superflin, es un flin que casi todo su endosperma es córnea. Chiquitito, pero cumplidor, bien denso, bien comprimido ese endosperma, con una cutícula muy gruesa comparada con los otros maíces, de manera que uno lo pone en la olla a calentar para hacer el pochoclo, la humedad que tiene una humedad correcta, alrededor del 13% de humedad, se hincha, el pericarpio lo retiene, ese hinchazón, se sigue hinchando con la temperatura, el pericarpio lo retira, en un momento el pericarpio cede y sale la palomita para afuera y tenemos el pochoclo armado, ¿sí? De manera que es importante que tengamos una buena proporción de almidón y de proteínas que formen esa malla y una buena integridad del pericarpio que no esté rajado. Pero lo que quiero mostrar acá, trabajo de don Alan Severini, que nos mostró ya la semana pasada, en donde la fuente de destino expresado como cambio porcentual y el peso de grano en respuesta a esta variable, lo que ya habíamos visto en otros híbridos, dentados y semidentados, comparados con los pisingallos. ¿Cuántos eran, Alan? ¿3? ¿4? Varios. Fue rápido, varios. Bueno, fíjense que las pendientes de ambas curvas, el pisingallo tiene una pendiente mucho más suave, 3 veces más suave que los de los tradicionales. ¿Qué nos diría? Que estas variaciones en fuente de destino que producen esta variación importante en el peso de grano en los demás, en el pisingallo no variaría tanto. De manera que condiciones que afectan la fuente de destino, malas condiciones para crecer en posfloración, altas densidades, tiempo nublado, se puede ocurrir que la producción de biomasa no sea buena en la posfloración y que reduzca la fuente de destino, el peso de grano no se afectaría tanto. Por lo tanto, uno podría explorar como variable de manejo alguna densidad un poquito mayor para mejorar el rindo de los pisingallos sin demasiado castigo del peso de grano, que recuerden que es una de las variables de calidad. El conteo de granos es cuántos granos hay en 10 gramos de grano. Cuanto mejor sea más bajo sea ese número, quiere decir que hay granos más grandes. Es un valor de calidad que se paga, ¿sí? Un valor de K10 más bajo es más favorable. Bueno, acá tenemos a Lito que nos puede dar una charla de esto. Bueno,
pero otro valor importante es la expansión, o sea, una cantidad de peso de grano, un cuarto kilo de grano, cuánto volumen de pochoclo da. Cuando más volumen da, una misma cantidad puesta a explotar, mejor es. Pues yo estoy vendiendo aire en el cine, en la feria, ¿no? Estoy vendiendo aire, volumen del pochoclo. Por tanto, es una variable la principal de calidad. Acá tenemos otra tesis de Mayer, un colega que hizo el doctorado en Buenos Aires, dirigido por el doctor Madoni, y que María y yo colaboramos en su comité, en donde aplicaba estreses térmicos durante la primera mitad o la segunda mitad del llenado de granos, de manera que tuvo, con carpas de calefacciones y demás, valores durante el día que superaron los 35 grados de temperatura como máximo, y durante cuántas horas estuvo por encima de 35 grados, un índice construido que da una idea de la intensidad de ese estrés de golpe de calor. Y obviamente en los templados por tropicales y Flynn, la caída es muy marcada. Cuanto más sea ese índice, más horas por encima de 35, mayor es la caída del peso de grano. En el cambio del Flynn, que también soportó esas mismas carpas calefaccionadas, la caída es ligeramente la pendiente menor, pero a su vez en porcentaje, ante los mismos estreses, es mucho menor la caída en el peso de grano en el Flynn, en el pisingallo, comparado con el resto. O sea, también el peso de grano es bastante estable, también no solo a densidad, sino a golpes de calor, ¿sí? Y entonces, buena relación fuente-destino me daría buen peso de grano y buen contenido de proteína en el grano, y los tres estarían explicando en buena parte ese famoso volumen de expansión, o popping volume, ¿no? Alan, popping volume, ¿muy bien? Que dice que cuanto mayor sea la proteína, porque mayor es el peso de grano, porque hay mayor relación fuente-destino, mayor será el valor de expansión que voy a tener. Un mismo genotipo, puesto en mejores condiciones de fertilidad, de crecimiento para la mejor fuente-destino, va a tener mejor volumen de expansión. Mayor calidad, lo voy a vender con mayor precio. Vamos a otra. Alto aceite. Y acá se me fue el responsable de buena parte de estos datos, que era Walter Tanaka, que estuvo a la mañana, hizo su doctorado en este tema acá en la estación de Pergamino, dirigido también por Madoni de la UBA. La concentración de aceite en el grano resulta de dos componentes. ¿Cuánta concentración de aceite en el embrión? El aceite está básicamente, mayoritariamente en el embrión del grano de maíz. Y de cuánto de todo el peso es el embrión, en peso respecto a todo el grano, la relación embrión-grano, ¿sí? De manera que yo puedo tener una determinada concentración con mucho de esto y poco de esto y da el mismo valor, o puedo tener un alto valor de concentración con alto de esto igual esto, o alto de esto y mediano de esto, o alto de los dos y la concentración será muy alta, ¿sí? O sea, la proporción de embrión y la concentración de aceite en el embrión me está definiendo la concentración de aceite en el grano. Recuerden esta figura que les mostré tempranamente de Borrás, en donde decía que si este es el valor de quiebre de 400 de la relación fuente-destino y concentración de aceite, de aquí hacia la izquierda no parecería haber una demasiada respuesta, pero fíjense que exploraron valores de un 50% de reducción con respecto a ese valor de buena provisión, o sea, de 400 bajó a 200, ¿sí? Una reducción del 50%. Pero Tanaka, en su trabajo se acabó la pila. Wow. Ahí está. Tanaka y Madoni. ¿Qué muestra esto? Miremos a la derecha primero. Esta es otra forma de expresar la relación fuente-destino, expresada como tasas. Tasa de crecimiento de la planta por cada grano y tasa de demanda del grano. Es otra vez una oferta de fuente y una demanda de destino. Relación fuente-destino de vuelta expresada de otra manera. ¿Qué me está diciendo? Si el valor 1 es el de suficiencia, lo que antes era 400, bajamos a 0,5 y todavía la concentración relativa de aceite en el grano y el peso de grano prácticamente no se modificó, que era el valor que se había explorado en el anterior trabajo de Borrás. Pero cuando bajamos de 50% de reducción hacia más bajo todavía, fíjense, ya hay caídas, tanto en la concentración de aceite del grano como en el peso del grano. Y si miramos del lado de la izquierda, la misma variable del eje X nos dice que el periodo de acumulación de aceite en el grano y el periodo de crecimiento del grano tienen la misma respuesta que esta cuando la relación fuente-destino cae a menos del 50% del valor de suficiencia. Quiere decir que también hay respuesta en el peso, en el tamaño del embrión y en la concentración de aceite del embrión cuando la relación fuente-destino es muy severamente restringida, ¿sí? Generalmente no exploramos esos valores, pero algún año nos puede pasar y vamos a tener castigos en la concentración de aceite. Por ejemplo, acá tenemos que el periodo de crecimiento del grano, el periodo de crecimiento del embrión y el periodo de acumulación de aceite en el embrión
explican las variaciones en la concentración de aceite del embrión, en el peso del embrión y en el peso del grano. ¿Sí? Quiere decir que básicamente lo que se afecta es la duración de esos crecimientos, de esa acumulación de aceite. Y por lo tanto, la concentración de aceite en el grano se reduce de manera marcada. De vuelta, ¿cómo evitamos esto? Si bien es menos sensible que el almidón y la proteína, evitar situaciones en donde las condiciones de crecimiento son muy restrictivas para rellenar los granos que definió. Vamos al último, el del alto oleico, que ya Carla nos estuvo hablando con los trabajos de selección recurrente con Guillermo y su grupo. ¿Sí? Ya lo dijo ella, del total de aceite la mayor parte es linoleico, oleico la otra proporción y otros menores acá. O sea que este tiene doble ligadura, este tiene simple ligadura. La enzima, como creo que vos mencionaste, Carla, que está haciendo la desaturación del oleico para dar linoleico, es afectada en su actividad por la temperatura. A más temperatura no trabaja tanto y por lo tanto se acumula oleico sin pasar al linoleico. Por eso, Daniel, los girasoles sembrados en Santiago del Estero, Chaco y demás, que son oleico común acá, dan medio oleico o arriman un alto oleico sembrados en el norte, por esta cuestión del efecto de la temperatura. Como vemos acá, el oleico en porcentaje de maíz responde positivamente al aumento de la temperatura durante el llenado de grano. Y también tenemos el efecto de la fuente destino sobre el contenido oleico. De vuelta, condiciones muy restrictivas de crecimiento también estarían afectando la concentración de oleico. Trabajos de Natalia Izquierdo y tesis de Sebastián Suil de Reconquista, de Interreconquista. Bueno, consideraciones finales. Hay gran diversidad de usos. Mostramos el pisingallo, las hojuelas de maíz Flynn, el aceite o el aceite con una composición acídica especial, pero hay muchos otros más. Etanol, lo mostraba Mariana más tempranamente, bioplásticos o lo que se les ocurra, son muchas. Hay gran diversidad y hay variabilidad genética en la composición del grano, como vimos. Un Flynn no es un dentado, un pisingallo no es un alto aceite. Hay variabilidad ambiental, que esto es lo importante de esta charla, destacar, y espero que haya quedado expresado o evidenciado, de que el ambiente puede modular la expresión de esa calidad genéticamente definida. Por lo tanto, es importante conocer los mecanismos que están detrás de esas respuestas a la variación del ambiente, manejo y clima, y obviamente diseñar, pensar y aplicar estrategias de manejo que permitan lograr el grano con el destino de uso final que pretendemos y no llevemos sorpresas al momento de la cosecha. Nada más. Gracias.